Me lo quedo un rato, ven para acá. ¿Cómo está usted, joven? Pues no sé si... Toma asiento aquí. Si no hacemos ya sabes que estamos en directo absolutamente. En el fondo sí, pero bastante bien. ¿Dónde está José Carlos? José Carlos además es un... Vamos a ver, le voy a contar esto qué es. A usted Jesús Palacios lo conoce porque era una de las presencias en el Gato muy habitual. La cosa es que hoy que es viernes y sabe usted que tenemos día de agitación cultural. Al otro lado mejor aquí porque así como te vas a girar hacia mí para... No, espera. Si pones los dedos, al revés. Aunque sean delicados, pero un momentito. Para el otro lado. Ahí. Se oirá solo dedo. Es que llevas una ropa tan delicada y elegante que no está pensada para los micrófonos. Para el mundo televisivo. A la parte fina. Claro, para los micrófonos de... Aquí estamos. Ahí está. Bueno, si se incorpora usted ahora le recuerdo. Esto es internet, esto no es televisión, estamos en directo, en la tele también, es verdad, pero esto es la ventana que abrimos en nuestra redacción del Grupo Intereconomía, al trabajo informativo de toda la redacción, es decir, Gaceta.es, negocios.com, Pelota, El Gato al Agua, todos. Y le contamos minuto a minuto, segundo a segundo, todo lo que pasa, comentado, interpretado, analizado por los periodistas del Grupo Intereconomía y en días como hoy, además, con invitados de excepción, como Alexis Lizaba o... Hoy llevamos aquí para Rodolfo García Serrano, Pío Moa y ahora que llega Jesús Palacios a hablar de libro. ¿Por qué? ¿Hay libros? Claro. Este concretamente. Que tiene versión inglesa, porque somos así. Aquí estamos. Y bueno, yo no me lo había leído. Quizá Jesús la conocía y me imaginaba que sería un buen libro porque le conozco a él y porque conozco a Stanley Payne, ¿no? Pero me dice José Carlos Rodríguez el otro día, me lo estoy leyendo... Y como dirían mis hijos, mola mazo. Sí. Bueno. Estaba comentando... Hablas con el de... Vale. Estaba precisamente comentando a Jesús que desde las primeras páginas hay una cosa que llama la atención para alguien que conozca ya previamente la figura de Franco y que haya leído alguna biografía suya, y es que se ve la persona de Francisco Franco de un modo mucho más claro que en otras biografías. Es verdad que la persona a veces se escapa en las biografías y aquí sin embargo aparece muy bien reflejada. Pero eso había querido hacer Pilar Eire, si no me equivoco. Era una biografía de Franco que era una especie de psicópata. Bueno, pero Pilar Eire hizo otra cosa. Ya. Nosotros hemos hemos hecho una biografía completa. Creo que hemos cerrado el personaje, o por lo menos en perspectiva de mucho tiempo. Lo que hemos hecho es un libro para el siglo XXI y un libro desapasionado, objetivo, alejado de la tergiversación, de las pasiones y de todo lo que ha llevado a la confrontación en un sentido y en otro. Es un desarrollo del Franco desde su nacimiento, las relaciones con sus padres, sus años adolescentes, mozos, sus primeros contactos militares en la Academia de Toledo, en África, en Marruecos, en el protectorado español, donde él se forja, donde se hace militar, se desarrolla profesionalmente, y así a lo largo de sus relaciones, su pensamiento profundo e íntimo, sus relaciones con las mujeres, su mundo y vida afectiva, su gran tentación después de la guerra civil en las relaciones con Hitler, su desarrollo de la dictadura, la represión en el bando nacional, el desarrollo de España cuando tiene que cambiar el sistema económico, está España al borde del crack y del colapso financiero económico, y los años de declive. Dividimos en varias fases, en varias etapas, estas distintas fases del desarrollo, cerca de 4 décadas de mando absoluto, y hemos construido esta enorme biografía que tiene un alcance internacional, porque el proyecto es doble. Está muy bien. En Estados Unidos, la editorial académica de Wisconsin Press, se difundirá en lengua inglesa en Estados Unidos, en Inglaterra, y la edición española, editada por el Grupo Planeta, el sello de Espasa. El resultado aquí está. Payne tiene un Franco que está francamente bien, nunca mejor dicho, un libro más pequeñito que este. ¿Qué habéis aportado de nuevo? Y muy concretamente, ¿qué ha aportado Jesús Palacios de nuevo al patrón histórico de Payne? No podré yo
responder a esa pregunta. Eso posiblemente quizá lo tenga que hacer... Pues vamos a Lesia, que Payne, pues quizá a lo mejor a Lesia. No, en las relaciones entre el profesor Payne, para mí, sin duda ninguna, es un gran honor y un orgullo poder colaborar, trabajar con él. Hemos hecho algún proyecto anterior y este para mí es un proyecto culmen. Es un hito en el reto profesional para un investigador, un historiador, un escritor. Hemos aportado todo el bagaje de conocimiento por parte de los dos, de investigación, de análisis, de desarrollo de una vida profesional, académica y de investigación. Eso es lo que aportamos. Pero hay documentos nuevos. Hay muchos documentos nuevos, hay documentos... ¿Qué es lo que dicen esos Por nuevos centrar un documentos? poco lo que dice José Javier Esparza, que he podido aportar más yo en la investigación a través de los fondos de la Fundación Francisco Franco, del archivo personal de Franco, en la parte internacional de otros archivos europeos, pero todo es un complemento. Todo esto después, en fin, lo hemos ido insertando y trabajar con Stanley Payne con su categoría y su bonomía es un auténtico placer. Yo no he trabajado nunca con él, pero he tratado mucho con él. A mí lo que me sorprende es que siendo un tipo como la pinta esta que tiene así de Wisconsin, esa voz que es un cielo de persona. Es un hombre sencillo, humano, dentro de su grandeza, cuando te encuentras con un personaje de la formación cultural, académica, intelectual, y sin embargo, bueno, él es tejano, asentado durante cerca de 40 años quizá en Wisconsin, ¿no? Pero es una persona de una sencillez, eso es lo que hace grande precisamente. Sabes que el profesor Payne es académico aquí de Jurisprudencia y Legislación, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, que es académico de la historia también, tiene varios doctorados honoris causa. A finales de año, principio de año, le van a conceder otra universidad importante española, otro doctorado honoris causa, la encomienda del gran Cruz Collar de Isabel la Católica. En fin, bueno, lo único, injustamente para mí, es que no le han concedido el premio el Príncipe de Asturias, pero bueno. No, porque está Preston y eso. No, Preston tampoco lo tiene. Él fue finalista. Antes se lo darán a él. No, no lo creo. ¿A Preston? No lo creo, no lo sé. Uy, no creo. otro optimista. Llevamos aquí un día con... Oye, una cosa. Vamos a ver. Va a hacer 40 años que murió Franco. El año que viene. Es decir, hombre, se supone que ya podría ser factible enjuiciar con frialdad, al menos con distancia, lo que ha sido el legado de un señor que al fin y al cabo determinó la mitad del siglo XX en España, que se dice pronto, ¿no? Eso, sí. Nos vamos a la publi en la televisión, en la web seguimos en directo, en un minuto y pico volvemos a la televisión en directo también. Seguimos la conversación. Sí, seguimos. Esto es absolutamente cierto lo que comentas, sin embargo no es así. ¿Por qué? Por el apasionamiento, la pasión o las bajas pasiones o todo lo que está trufado respecto a Francisco Franco, su época y su tiempo. Esa tergiversación, manipulación del personaje, y lo digo en el doble sentido, por un lado desde la geografía más absoluta, quienes han hecho de él una especie de icono, el César, llevado a los altares, no porque va a entrar bajo palio en las iglesias, sino la mitificación y edificación, y también durante 25 o 30 años a un desarrollo de la crítica, muchas veces en ocasiones sectaria y de la más discrepante, sin una base académica certera. Vale, pues sí, pero ¿por qué me quieres? Porque se me ha ido todo. ¿Tú te tienes que marchar? Vale, pues en un cuarto, cuando acabemos con Jesús, genial. Era Beatriz Rojo que me dice que cuando entramos con el boletín, que claro, la información es lo que tiene. Perdóname, Jesús. La síntesis de esto es el problema. La historia es la historia y la historia no se tiene que manipular ni jugar con la política. El problema de Franco, como ha ocurrido con otras épocas de dictadores u otros personajes... Estamos ya en la tele de vuelta, le recuerdo. Estamos hablando con Jesús Palacios sobre este libro, Franco, que ha escrito con Stanley Payne y que es muy probablemente la biografía definitiva precisamente por lo que está contando ahora. Es decir, por
objetivo expreso de tomar distancia histórica para poner en su contexto histórico, valga la redundancia, a un personaje que ha determinado medio siglo de historia de España o más. Claro, hombre, son 70 años, su época cubre 3 partes del siglo XX. Claro. Y es todos estos 30 y tantos años, 40 años de desarrollo democrático también de España, ¿no? En fin, y seguimos con la convulsión y la agitación. ¿Por qué ocurre esto principalmente? Porque el gran error que hay por parte de muchos políticos es traer la historia a la política y utilizar la historia como un pim pam pum para desacreditar o lanzársela al oponente y tratar de utilizar la historia en beneficio sectario y partidista de la política. Eso ocurre con Franco y por eso estamos en lo que estamos, en un desarrollo de monografías, de libros y de que dicen no se termina de cerrar. Bueno, pues mira, en la edición norteamericana, la edición en lengua inglesa, como toda edición académica, piden unas reseñas críticas de expertos, de especialistas. Hay un dossier de prensa que ha elaborado la editorial Espasa y que vienen reflejados ahí. Son historiadores con su signo político, el que sea, pero son mucho más alejados de Walter Laqueur, nada menos. Por ejemplo, este es un bueno. Julius Ruiz, que es Julius Ruiz, Sterling, en fin. Walter Laqueur dice: el régimen de Franco fue déspota y cruel y posiblemente ineficaz. Y posiblemente estemos ante la biografía, el libro definitivo sobre Franco. Hablando de esta obra, ¿no? Hablando de estas obras, que en conjunto son 2 versiones, pero es el mismo libro. Eso es lo que nos falta a nosotros. Una de las muchas cosas que tratáis, seguramente lo más importante es la gran tentación que ya has mencionado antes de Franco. Hay un asunto particular que me llama la atención, una duda que siempre he tenido sobre el personaje y no he logrado dilucidar hasta ahora. Y es cómo Franco, que es una persona que debía de conocer bien la masonería, parecía no distinguir entre la masonería francesa y la inglesa, y sin embargo vosotros sugerís que sí había hecho esa distinción, ¿no? Franco toma una posición activa cuando es condenado políticamente tras la victoria de los aliados después de Potsdam. No está escabalgado del poder, pero sí aislado y sometido a un cierto bloqueo durante unos años. Bien. Franco reacciona escribiendo varios artículos a partir del 45 hasta el 51 con varios seudónimos, Hackenborg, en fin, otros que después se recopilaron todos en un libro con Hackenborg, la masonería. Y hablaba sobre la masonería norteamericana y atacaba a Truman y hablaba de la influencia de los masones. Cuando Franco normaliza después del 53 las relaciones bilaterales y de hecho encuentra cierto reconocimiento, rehabilitación internacional diplomática después de los pactos de los acuerdos con los norteamericanos, empieza a encontrar y a ver, y eso se lo significan varios de los secretarios de Estado que vienen aquí, y también Eisenhower, en fin, en sus correspondencias, de que hay una diferencia entre la masonería norteamericana y la masonería francesa, sometidas a distintos tipos de disciplina. Y empieza a haber una especie de bonomía en la masonería norteamericana, que no es lo mismo políticamente o de influencia, de control del poder político absoluto. Que Truman no tiró la bomba por masón, sino por Truman, ¿no? No, tiró la bomba porque la tuvo y tenía que experimentar, tenía que demostrar que Norteamérica, Estados Unidos iba a ser la gran como con las potencia. sanciones a Rusia que dice Joe Biden. En fin, 4 preguntas muy rápidas y las que tú tengas también. ¿Fue un buen o un mal militar? Fue un buen militar, lo tiene acreditado en su desarrollo en Marruecos y recibió multitud de distinciones, de honores, ascensos meteóricos, llegó a general de brigada con apenas 30 años. Ahora bien, tuvo unas carencias en ese aspecto y su valor como militar y en el mando, en el seguimiento que tuvo de sus tropas, indudablemente, tanto con regulares como con los tercios y con la legión. Pero le faltó dimensión militar, es decir, Franco no mandó más allá de unidades que no tenían como mucho 8.000, 5.000, 10.000 hombres, pero no mandó una brigada de una división o una división o un cuerpo de ejército. Entonces esa carencia sí se vio plasmada después en los movimientos tácticos, estratégicos en la guerra civil y tuvo críticas de sus aliados, tanto de la Legión Cóndor como del cuerpo de voluntarios italianos y de Mussolini, diciendo que bueno, que se le veía aquello de que no podía haber pasado a lo mejor de comandante.
¿Era un militar inculto o, por el contrario, tenía las lecturas que sus hagiógrafos le No, atribuyen? él se preocupó de formarse culturalmente. Ahora, eso no quiere decir que su formación cultural pasara de cierto grado, ¿no? Pero naturalmente se cultivó, leyó, se suscribía a revistas, pero siempre dentro de un canon, de un concepto del neotradicionalismo, neoconservadurismo, conservador. No fue radical de extrema derecha, ni por supuesto tampoco fue fascista ni profascista. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer. Es decir, ¿fue un fascista o fue un general autoritario del estilo español? No, fue un general de su formación y su educación, un general autoritario, dictador, eso sí, absoluto, y según las distintas fases y épocas manejó el equilibrio con las fuerzas políticas que lo apoyaron, con sus colegas militares también, pero no permitió que ningún grupo político, ni los militares crearon un poder corporativo, ni ningún otro grupo político, la falange, tradicionalistas, conservadores y tal, pudieran formar un grupo. El Opus estaba desdibujado, eran tecnócratas, pero nunca permitió que nadie pudiera poner en riesgo su hegemonía de poder, que fue absoluta. La modernización vertiginosa del país en apenas 15 años, a partir del 55-56, ¿era su objetivo o le vino fruto de las circunstancias? Lo desarrollamos en dos capítulos, Franco desde la perspectiva de la historia y también en el momento del desarrollo y del cambio político económico. No queda más remedio que hacerlo, porque si no entrábamos en una posición de crack y de quiebra, ¿no? Hay un hispanista alemán, Bernecker, cita tres momentos o tres fases en las que Franco, del desarrollo de la toma de decisiones políticas, las que el régimen quiso y llevó a cabo, las que no quiso estaban en contra de su criterio, pero fueron aceptadas una vez que se pusieron en marcha, y las que bajo ningún aspecto querían ni nada, pero se terminaron por imponer por los hechos en sí mismos. La del desarrollismo económico de España, a partir del cambio que supone el 57-59, cambio de paridad y abandonar la autarquía, que había tenido un desarrollo, no es lo mismo la autarquía del 40 al 48 que del 48 hasta el 57. De esta época hay un desarrollo. Pero tiene que abandonar esas posiciones de autarquía, y no, Franco era el contrario, absolutamente. No le gustaba, no quería tampoco. Como contraprestación a esto, va a tener un desarrollo también en la cultura y va a modificar el concepto y el sentido del régimen, y luego el abandono de la religión. Esa fue algo no deseado, pero aceptado finalmente, porque tuvo unas consecuencias en el desarrollo económico absolutamente extraordinarias y óptimas. La monarquía democrática, es decir, bueno, digamos constitucional para ser precisos, ¿era su proyecto o Juan Carlos hizo otra cosa distinta? No, Juan Carlos hace otra cosa distinta. Franco piensa, al final de ¿La monarquía de las leyes fundamentales? ¿Eso es lo que tiene en la cabeza? No, claro, ¿Sí? claro. Franco piensa, al final de cuentas, que el jefe del Estado que le va a suceder va a mantener la estructura principal de su propio régimen, aunque fuera a gobernar de muy diferente forma, de muy diferentes maneras, pero que él tenía aversión a la democracia. Sí, desde muy joven. Y él era un dictador, con un concepto autoritario, no es una escuela para demócratas, ¿no? Lo que ocurre es que la sociedad española se ha movilizado de una forma en el pensamiento, se ha desarrollado de otra manera, empieza a haber, hay unos regímenes en el oeste de Europa con los que se quiere igualar en ese aspecto, que lleguen a ser exactamente lo mismo. Y esto, Franco, al final, dándose cuenta de que posiblemente no deseándolo, no queriéndolo, hablábamos de la tercera conclusión, consecuencias de estos desarrollos en el régimen, lo único que le pido al rey, ya moribundo, es que mantuvieran la unidad de España, pero sin duda alguna el desarrollo democrático, aunque fuera la consecuencia de su régimen, esto sin duda alguna, y fuese además de esta forma tan absolutamente pacífica, mediante el pacto, la concordia, pero no fue algo que él deseara. Sí. El capítulo sobre la gran tentación de Franco, ¿cuáles son las novedades que aportáis?
Bueno, la desmitificación, sobre todo de una forma ya con toda contundencia, con datos, investigación, la correspondencia entre Franco y Hitler, las conversaciones, las negociaciones. Franco quiso tener como aliado a Hitler y pensó que Hitler iba a ser el gran justiciero para España, para conformar ese imperio africano después de la guerra civil, que era necesario a costa de Francia e Inglaterra, y que eso lo iba a obtener exclusivamente de la mano del apoyo y de la mano de Hitler. Entonces, cuando acude a Hendaya y en las conversaciones que tiene y su deseo de incorporarse en el eje en la guerra europea, en el oeste de la guerra europea, en una campaña que pedía que fuera corta y pequeña con Inglaterra, tiene una absoluta sinceridad en ese aspecto. No juega para trastear con Hitler, entretenerlo, pedirle excesivas cosas, el imperio, pero eso se dice naturalmente para justificar durante una época. Es lo que la manipulación y tergiversación en la historia, cuando lo cogen desde la geografía o lo cogen después, y la crítica y la izquierda en este sentido ha sido más ha justificado precisamente esto, es decir, Hitler al menos por lo menos mantuvo, y esto es un hecho claro, en la no beligerancia, la neutralidad a España, y no entró en la Segunda Guerra Mundial, pero no entró no porque no deseara estar al lado de Hitler, y siempre pensó que Hitler iba a ser la persona que iba a ser este justiciero histórico para España. Franco, de Stanley Payne y Jesús Palacios, en Espasa, en español. Y si usted le va la cosa 20, pues lo tiene en la Universidad de Wisconsin, nada menos. La verdad es que el esfuerzo vale la pena. Jesús Palacios, muchísimas gracias. Gracias. Y ya sabes dónde tienes tu casa, además, porque aquí es llegar y estamos abiertos. Sí, sí, ya veo. Esto es lo que hay. Mucho más dinámico y más... Bueno, claro, esto es Internet. Maestro, muy bien. Muchísimas gracias. Está bien, un placer. Claro que lo mismo digo. José Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con este... Un placer. ¿Puedes decirle a Beatriz Rojo que puede venir ya a contarnos su boletín? Pero tendrás que llevar, me temo, lamentablemente. Pero tiene una pinta fantástica. A ver si conseguimos, porque no tengo más que estos ejemplares. Si no, nada, haremos una excursión. Editorial de la edición y de Haremos una excursión a la librería a comprarlo. Pero este lo tienes ya. ¿Todavía no? Claro. Hay que arreglarlo, pero no te preocupes, que además estos libros son los que hay que comprar. Jesús, muchísimas gracias.